En la actualidad, los Minnesota Timberwolves son uno de los equipos elegidos para alterar el status quo de la siempre competitiva y salvaje Conferencia Oeste. La evolución de Anthony Edwards, el encaje de Towns y Gobert, y la aportación de jugadores importantes como Mike Conley o Naz Reid le están dando un gran nivel competitivo. Pero para llegar hasta ese punto han pasado por varias reconstrucciones y algún proyecto fallido por el camino. Viendo sus elecciones en el draft en los últimos años, gran parte de culpa viene de las decisiones tomadas en esta ceremonia. Y es que no hay que olvidar que está en juego el futuro de los equipos en gran parte, sobre todo los que están en reconstrucción y eligen en la lotería. Es imposible no equivocarse alguna vez a la hora de predecir en qué se convertirá X jugador o a la hora de ver un potencial. Mucho daño hacen las comparaciones que se hacen en su previa llegada a esta ceremonia, comparando jóvenes sin experiencia y a veces sin un físico totalmente desarrollado con auténticas leyendas de este deporte. En los últimos años, la elección de Edwards con el pick número 1 ha dado alas a la franquicia, y más allá de ello no ha tenido ninguna elección importante, teniendo en cuenta también que algunos de sus picks no les pertenecían. En este vídeo voy a hacer un repaso por las elecciones del draft de los Minnesota Timberwolves y ver qué equipo tendrían si hubieran acertado en sus elecciones en el pasado. Un año más tarde de elegir a Karl Anthony Towns en 2015, contarían con el quinto pick y se decantarían por el escolta Kris Dunn, que en la actualidad juega para los Utah Jazz con un rol muy secundario y con varios amagos de por medio de dejar la liga. Poco después en el draft saldrían jugadores más importantes, sobre todo en la posición de guard, como el campeón Jamal Murray o Buddy Hield. El lituano Domantas Sabonis también podría haber sido una opción interesante a elegir. Volvemos a 2011, donde los Wolves volverían a tener un pick para empezar su reconstrucción con Derrick Williams en la segunda posición. Tras salir Irving en el número 1 rumbo a Cleveland, los mejores prospectos de ese año parecían ser todos jugadores interiores. Tristan Thompson, Enes Kanter o Jonas Valanciunas salieron poco después, y sin duda fueron jugadores más importantes en la liga. Otras estrellas como Kemba Walker o Klay Thompson también salieron en esa clase del draft. Williams era comparado con el pivot David West como mejor escenario en el que desarrollarse este jugador. En la NBA Williams tuvo años decentes, pero con el tiempo se acabó marchando a Europa para jugar en buenos equipos como Valencia, Fenerbahce o Maccabi Tel Aviv. Wesley Johnson sería el jugador elegido por los Wolves en el draft de la NBA de 2010, con la cuarta posición. Otro jugador que para nada cumpliría con las expectativas de conseguir un jugador franquicia. Este fue comparado con Shawn Marion antes de su entrada a la liga. Pese a hacer una buena carrera en la NBA como jugador de rotación, se ha manejado siempre en los mismos promedios. En ese mismo draft, en la siguiente posición saldría elegido de Marcus Cousins, quien hubiese sido la estrella de los Wolves durante su corto y alocado prime. En ese mismo draft también saldrían Paul George y Gordon Hayward, y es que son los únicos jugadores que quedan en la liga en activo de esa clase del draft. Arriba puedes ver el vídeo sobre ese draft maldito y todos los jugadores que llegaron a la liga. En la actualidad Wesley Johnson se encuentra sin equipo. Sin contar 2016 y Kris Dunn, los Wolves encadenan 2 años consecutivos fallando a la hora de elegir a su próxima estrella. Y habría un tercero, ya que en 2009 se equivocan y por partida doble. Los Timberwolves tenían 2 selecciones consecutivas en el draft, y eligieron a Ricky Rubio en el puesto 5 y a Johnny Flynn en el puesto 6. Stephen Curry fue seleccionado por los Golden State Warriors en el 7. Aunque Rubio ha tenido una carrera sólida, Curry se convirtió en el mejor tirador de todos los tiempos y ha liderado a los Warriors a múltiples campeonatos. Los Wolves tenían la opción de elegir a 2 jugadores seguidos y se decantaron por 2 bases, y ninguno de ellos era Stephen Curry, el jugador que en parte cambió cómo se juega en la NBA a día de hoy. Aunque Ricky Rubio era una opción más que apetecible, ya que era profesional en la Liga Española desde los 15 años, su desarrollo como jugador no fue como se esperaba, pese a su sólida carrera en la liga, siendo uno de los mayores y mejores asistentes de los últimos años,
A Ricky se le comparaba en su día con su compatriota José Calderón y con el canadiense Steve Nash. En definitiva, un base puro con gran capacidad de asistir. Ha pasado por varias lesiones de gravedad y sin duda su mejor nivel lo ha dado con la selección española, coronándose como campeón y MVP del Mundial. Actualmente se retiró de la NBA para curarse a nivel psicológico y no se sabe si volverá a competir. En cuanto a Johnny Flynn, poco que decir, ya que tras pasar por Blazers y Rockets en 3 años ya estaba fuera de la liga, pese a que su primer año no fue malo del todo. Tras su paso por la NBA ha jugado en Australia, China e Italia. Previo a su entrada en el draft se le comparaba con Damon Stoudemire, gran base físico de los años 90 que llegó a promediar 20 puntos por partido. En aquel draft también saldrían más tarde jugadores de gran nivel, como DeMar DeRozan o Brandon Jennings, aunque este último durara poco. En el mejor de los casos, los Wolves pudieron tener a jugadores como Stephen Curry o DeMarcus Cousins. Sin embargo, erraron en sus pronósticos y no eligieron a los jugadores adecuados. El draft de la NBA es un momento que pasa desapercibido a lo largo de la temporada, y es curioso ver con retrospectiva qué movimientos hicieron las franquicias, con quién se comparaba a X jugador y qué jugador dejaron pasar. En cualquier caso, creo que siempre es mejor opción elegir por talento que se crea que tiene el jugador que por encaje. El caso más reciente que se me viene a la mente es el de los Golden State Warriors con James Wiseman, eligiéndolo por ser pivot y cubrir una posición donde no habían tenido grandes jugadores. Actualmente Wiseman está con pie y medio fuera de la liga, y los Warriors dejaron escapar a LaMelo Ball en aquel draft. En resumen, es muy difícil acertar en esta gala, pero hay casos de franquicias flagrantes que explican un poco lo mal que han rendido a nivel deportivo durante algunos años. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado este pequeño repaso por las elecciones del draft de los Minnesota Timberwolves y nos vemos en otra ocasión.